¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Un placer verte. Gracias, un saludo a los colegas Oliras del canal también. No empecés. Ya veníamos chusmeando un poquito, así que... No empecés. Para mí es un gran placer que vengas a charlar. Respeto mucho a la gente inteligente, y sos un tipo muy inteligente, y respeto mucho a la gente con la que a veces no coincido en alguna cosa, pero que me... sustantivo, no adjetivo. ¿Viste que vivimos tiempos de adjetivos? Eso es una cosa muy de Francisco, la importancia del sustantivo y aflojar un poquito con los adjetivos. Claro. Y vivimos en una democracia adjetiva, ¿no? En teoría del Estado, ¿qué quiere decir una democracia adjetiva? Procedimental. Y ahora hasta estamos extrañando un poquito la democracia procedimental porque los procedimientos se los pasan por el tuje. Es decir, se rompe lo sustantivo de la democracia, que es una democracia social, el Estado social de derecho, que es lo que establece nuestra Constitución, ¿no? Un Estado que tiene un carácter social, que tiene una responsabilidad social en torno a lo que le pasa a los ciudadanos, en particular a los más frágiles, los ancianos, los niños, los pobres. Es un Estado social de derecho la Argentina. Subvertirlo y convertirlo en otra cosa es violatorio de la Constitución. Y es lo que está pasando. No solamente la democracia pierde su esencia como Estado social de derecho, también pierde al menos cierto decoro que tenía un tinte hipócrita, ¿no? Tenía un tinte hipócrita porque se predicaba una cosa con la boca y después con los actos se hacía otra, pero no era esta maldad desfachatada, abierta, explícita, obscena, que vemos cotidianamente con cada tema, ¿no? Con cada tema, tratando de envenenar a la gente, tocando esas fibras chotas que tenemos los seres humanos, como la xenofobia, el desprecio de los que están peor que nosotros, el no te metás, el individualismo extremo, a ver, tocando esas fibras, ¿no? Buscando sacar la peor mierda de la gente, la peor mierda que tenemos todos, y atacando los valores que, por lo menos desde mi punto de vista, son los valores que nos hacen humanos, ¿no? Que son la solidaridad, que es un valor muy propio del pueblo argentino. Y bueno, y creo que estamos en un tiempo muy oscuro y muy jorobado y muy difícil, y que hay que mantenerse de pie en las convicciones esenciales. Un poco me fui por este lado. Abriste 10 temas sobre los que quiero hablar, pero me quedo pensando en lo de la democracia procedimental. Digo, objetivamente, hay una ley, la que fuere, universidad, discapacidad, hay una sentencia judicial que ordena cumplirse y no se cumple y no pasa nada. Se rompe el pacto democrático. Se rompe el pacto democrático, que está erosionado cuando la democracia es meramente adjetiva, es decir, es solamente procedimental, pero está destruido cuando el procedimiento no tiene ningún valor tampoco. Lo de las rutas nacionales. Es claro lo que hay que hacer con los fondos de las rutas nacionales. Lo del famoso Fondo de Integración Sociourbana, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el fondo existe y es para urbanizar los barrios pobres, para ponerle agua, luz, cloacas, abrir veredas, calles. Si no te gusta, tenés que lograr cambiar la ley. Si no cambiaste la ley, procedimiento, va al Congreso, jorobate, porque eso recauda. A ver, son, igual que el de las rutas, ¿no? Son fondos de afectación directa. No se pueden usar para otra cosa. No se pueden usar para financiar la bicicleta que hace el gobierno para sostener una estabilidad de cementerio, sin empleo, sin crecimiento, ilusoria, con la plata que tiene que ir para las rutas, con la plata que tiene que ir para las universidades, con la plata que tiene que ir para la luz, el agua y las cloacas de seres humanos que tienen derecho a eso, y que ese derecho está consagrado por la Constitución y por las leyes argentinas. ¿Qué sentís que hay ahí? Digamos, una obsesión, una obcecación ideológica por el equilibrio fiscal, no sé, el superávit fiscal, o hay algo, digo, porque cuando haces esto te metes con, nombraste, universidad, discapacitado, ruta, servicios sanitarios básicos. ¿Qué hay? ¿Obcecación ideológica o qué? A ver, cierran el coro de niños. Eso es una villanía. Son mala gente. Hay mala gente ahí. Hay gente que tiene mal corazón. Hay gente que tiene sentimientos muy, muy perversos y muy jorobados, y que son de odio, que son de tirria, que son de desprecio, que son de descarte, que son de sorna contra el que está peor. Es decir, yo eso lo percibo
en la Cámara de Diputados se percibe mucho, ¿no? Hay gente de mierda en todos lados, en todos los bloques, en el nuestro también, esto es así. Pero la percepción de que hay algunas personas en el gobierno, en el Congreso, que hacen un culto a la maldad en algún punto, que disfrutan con el sufrimiento ajeno, eso como identidad política en la Argentina es novedoso y es muy jorobado. Es horrible, o sea, vos decís, estos tipos son malos que disfrutan con que le vaya mal a un colectivo. Sí, sí. O sea, tienen identificados colectivos como enemigos o como... Viste que hay una época donde todo lo que es noble para mí es un curro. El Garraham es un curro, los jubilados son un curro, la salud pública, la educación pública es un curro, la integración urbana de los barrios es un curro, el cooperativismo es un curro, la solidaridad es un curro, la justicia social es un pecado capital. Bueno, hay un elemento de una inversión de los valores humanistas básicos que tiene el rango de religión, ¿no? Es como una cosa, toque demoníaca que hay ahí, ¿no? Yo veo algo muy, muy jorobado, muy jodido, porque el deterioro económico que hay en la Argentina para mí es notorio, ¿no? Con el cierre de empresas, de fábricas, con la pérdida de empleos registrados del sector privado, mucho más que en el sector público, se han perdido empleos privados cientos de miles, con el sueldo que no alcanza, porque esto a cualquier persona que le preguntas. Y no hay que hacer una investigación muy... No le alcanza a nadie. No le alcanza, y eso va cada vez mal en peor, y encima te endeudás y tenés que pagar las deudas, y está habilitado que te puedas endeudar a una tasa de interés del 700% con una plataforma que no voy a nombrar, pero que su dueño no es de mi simpatía, hemos tenido algunas discusiones. Que vive en Uruguay, tengo claro. Que vive en Uruguay, que no paga impuestos y que tiene un montón de beneficios estatales que se profundizaron en la era Milei, que congenia ideológicamente con Milei y que también le gusta denigrar a los que están peor que él. Yo creo que eso económico lo podemos revertir. Que el pueblo argentino tiene mucha resistencia en su trabajo cotidiano, aunque le está saliendo muy caro desde lo emocional, ¿no? Hay mucha angustia, mucha depresión, aumentó la tasa de suicidios una barbaridad. Eso es muy indicativo del estado, del momento histórico que estamos viviendo. El aumento de la tasa de suicidios es muy indicativo. Pero creo que lo más difícil no es en el terreno económico, sino el daño que está haciendo en la identidad cultural del pueblo argentino, inoculando estos disvalores que se institucionalizan como una política de Estado válida, ¿no? que es la crueldad, ¿no? Hay algo de crueldad. Entonces, esta imagen de la motosierra, que uno podría decir, bueno, tiene un sentido metafórico en relación al recorte o al ajuste del gasto público. Va más allá de eso, ¿no? Es una imagen muy parecida a la de la masacre de Texas, la película, mírenla, la película La masacre de Texas. De volver a verla, es igual a Milei el tipo. Hay algo de... Sí, lo digo en términos más sociológicos que psicológicos, de psicopatía, ¿no? De falta de remordimiento por el daño que se hace. Todos nosotros hemos hecho daño alguna vez. Sí. A un amigo, a un familiar, hicimos algo malo en nuestra profesión, todos. Bueno, hay gente que no siente remordimientos. Entonces que lo hace una y otra vez. E incluso que lo disfruta con cierto sadismo. Que disfruta y agarra una motosierra y destruyendo todo. Eso es Milei. Eso es lo que Milei representa. Un sadismo extremo, una crueldad extrema, a la que la sociedad argentina le empieza a poner algunos límites, me parece, ¿no? ¿Te parece? Sí. Yo creo que, no sé si decir un antes y un después, pero yo vi un cambio fuerte en la sociedad argentina con el tema de la extranjerización de la tierra. Vi un clic, che, a esto se le está cayendo la careta, quieren entregarle todo a las corporaciones y a los billonarios del exterior. Y que eso no lo percibió la militancia, eso lo percibió una vasta mayoría social. Y mirá que era abstracto, o sea, entender una ley tenía... Si no te afectaba en tu vida cotidiana. Claro, había que hacer una abstracción, y funcionó. Sí, y resurge un espíritu de la importancia de los bienes comunes, de lo que es colectivo, de lo que no es tuyo, porque la ley no
no le afectaba ni para bien ni para mal, si se quiere, cuánto ibas a pagar de alquiler a fin de mes, ni cuál era la tasa de interés de tu crédito, ni si tu salario iba a bajar 20% más, 20% menos. Afectaba algo que es colectivo y los ultraindividualistas dicen lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Por eso esta idea de la propiedad privada como algo absoluto. Bueno, esto que es de todos, que es el dominio soberano sobre nuestro territorio, la patria, la sociedad argentina, la gente lo defendió. Y empezaron a aparecer voces, porque vos lo debes haber vivido, hay toda una política de intimidación por parte del gobierno, muy fuerte, contra las voces. Pueden ser del mundo del arte, del periodismo, de la cultura, intelectuales, pueden ser sectores sociales, pueden ser sectores políticos. Hay una intimidación muy fuerte, ¿no? Hay ataques muy fuertes que bajan de la presidencia a las milicias digitales, pero que el presidente lo hace sin tapujos, digamos, ¿no? Encuentra al objeto de su odio y lo ataca de una manera totalmente abusiva, porque lo hace utilizando la investidura presidencial, es decir, con la cobardía de quien pega desde el caballo del comisario. Se rompe esa intimidación, porque empiezan a aparecer voces que no son voces que están en la discusión pública de la política cotidiana, que rompen un poco la Matrix, ¿no? Entonces yo no soy un gran seguidor de redes sociales, pero vi que habló Tini, jugadores de fútbol, Sí. Gente, Ley de Tierras, Tini y Lali tuvieron dos voces fortísimas. Totalmente. Y vos decís, Lali es una persona que tiene un posicionamiento político, como Dillon, ¿no? Tiene un posicionamiento político. Es un montón que se animen, porque los han agredido, muy fuerte. De hecho, hay otros músicos de esa camada que uno ya no los escucha. ¿Por qué no los escucha? Porque los han intimidado, los han agredido tanto. Te voy a dar un ejemplo. Una colega tuya, Malena Pichot, ¿no? Nuevo objeto de intimidación. Julia Mengolini, nuevo objeto de intimidación. Yo represento a algunas de estas personas como abogado en causas de intimidación muy fuerte que tienen y de ataque a su vida personal, privada, etcétera. ¿Cuánta gente tiene ganas de comerse una persecución política, judicial, personal? Nadie tiene ganas de comerse eso. Aparte hay algo, me parece obvio, también vivimos en tiempos donde hay que explicar que el agua moja. Sí, Viste que decís, no, la investidura presidencial es incomparable con un ciudadano por más notorio que sea. Sí. Bueno, hay que explicarlo, porque el agua moja, pero no. También hay que explicar, y me parece, que no todos tienen por qué ser héroes. O sea, no le puedes pedir actos heroicos a alguien que ejerce una profesión dignamente. Así es. Lo que yo creo es, lo que no se puede admitir es que desde la más alta jerarquía del poder se persigue a un ciudadano común por expresar una idea. Se persigue a un artista, a un intelectual, a un periodista por expresar una idea. Porque en esa persecución hay una persecución a la totalidad del pueblo. Porque no todos tenemos micrófono. Entonces el que tiene micrófono, el que tiene la potencia de una voz y esa voz puede representar y expresar, eso es sagrado. Sobre todo si estamos hablando de personas que no tienen casi como oficio, ¿no?, el ejercicio de la política, porque los que tomamos la decisión de la militancia política, aunque tampoco merecemos que se nos persiga desde ningún punto de vista, y tampoco es legítimo ni legal la persecución a un dirigente político, bueno, asumís los costos de la actividad. Por lo menos yo siempre lo viví así, de muy chico. Siempre supe que las causas que yo asumía generaban un choque con sectores del poder y que eso tenía consecuencias y que iba a pagar esas facturas, que las iba a pagar. Es un costo que yo lo tengo asumido desde muy chico y sé que va a ser probablemente mucho peor a medida que pase el tiempo, ¿no? Eso yo lo tengo asumido. Pero un artista que quiere pronunciarse en relación al Hospital Garrahan o al Coro de Niños o a la Ley de Tierras, sufrir el hostigamiento del aparato estatal, encima por parte de quien dice que no usufructa del aparato estatal. Bueno, hermano, sos presidente. Sos la representación del Estado argentino. Sos el Estado argentino personificado. Cuando vos agredís, es el aparato estatal el que está agrediendo. Además, sabe perfectamente que detrás de él sale el aparato estatal o sectores financiados por el aparato estatal que son una maquinaria de intimidación, ¿no? Esto se ve en la represión en la calle, que no tenemos por ahí, creo que hay un subregistro
del nivel represivo que se está aplicando en Argentina. Eso no, en Europa no funciona así. No es automático que cada manifestación hay una represión con 1.500 heridos y que aparece alegremente, casi como un héroe, el custodio Bullrich con un arma larga apuntando, sin uniforme ni identificación. Y todas las movilizaciones que hay un despliegue cuasi militar con el que han hecho política, porque han hecho política de la represión. Y en un momento donde hay incertidumbre, donde hay miedo, ha pasado en la historia muchas veces, este abuso de autoridad tiene atractivo para algunos sectores. Ha pasado en la historia. Y eso, insisto, quiebra no solamente lo sustantivo de la democracia, sino las formas republicanas que tanto algunos decían defender y hoy parece que no importan tanto, ¿no? Hay republicanos de ocasión, esto en la Cámara se ve, yo me acuerdo. ¿Dónde estás parado políticamente hoy? Yo soy parte de la coalición opositora que fue a las elecciones con el nombre Unión por la Patria, que es el bloque que tenemos ahora, con muchas diferencias, con muchas incomodidades, con muchas coincidencias también, pero con la conciencia de que tenemos una misión histórica a la oposición política, que es sacar a Milei de la Casa Rosada, con la Constitución en la mano y por los medios constitucionales que correspondan, digamos. Y esa misión es una misión que tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, pero también con algo que trasciende la Argentina. Porque Milei es un punto focal de la ultraderecha internacional. Es un influencer de la ultraderecha internacional que por lo menos en la región tiene impacto. Se ha convertido en un sector de en el titular de un experimento político-social que hay sectores del poder corporativo, sobre todo de las élites tecnocráticas, que tienen esta idea libertariana, dicen en Estados Unidos más que libertaria, de eliminar toda restricción para desarrollar un proceso aceleracionista en términos técnicos, tecnológicos, de una tecnología totalmente disociada de una moral política, de una moral, digamos, de límites morales, de algo sin límites, y eso es visto con mucho agrado por algunos sectores, con mucho poder, y constituye un peligro. La Argentina puede ser un laboratorio de eso. Me quiero detener ahí porque, por ahí lo leo, para vos no hay dudas que es un experimento, que Peter Thiel casualmente no está acá, que la idea es arrasar con todo dique, o sea... Yo no tengo ninguna duda, pero digo, te lo llevo a ejemplos que creo que son cosas que si no las detenemos van a pasar en la Argentina. Del mismo modo que si no deteníamos la extranjerización de la tierra, como dijo sin tapujos el señor Kirchner, iban a ir corporaciones a comprar un municipio o una provincia entera. ¿Por qué no? Acá, en el otro estudio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, hermano? Somos un país, porque tenemos soberanía, porque tenemos un territorio que es un ámbito espacial de aplicación normativa. Tu tarea es aplicar las normas en el ámbito espacial argentino, en el espacio argentino, en la tierra, en el subsuelo, en el espacio aéreo, en el espacio marítimo. Eso es la soberanía, eso es lo que nos hace un país. Pero que la combinación de todas las regulaciones y desregulaciones que quieren hacer, esa combinación, el resultado que te da es que haya como en una isla de Honduras que se llama Roatán, que es como el primer experimento que hicieron. Zonas liberadas para hacer, por ejemplo, experimentos biotecnológicos, para utilizar a población argentina, en el territorio argentino, para experimentar de una manera que la FDA, que es la entidad regulatoria norteamericana, no les permite hacer a las corporaciones farmacéuticas o biotecnológicas. O sea, experimentar con argentinos en suelo argentino. Yo eso no lo veo como una hipótesis conspirativa, veo que es algo que las piezas se van ordenando en ese sentido. Veo que cuando la ley de Super Rig habla que hay un problema, sí, claro, no está bien darle 30 años de exenciones impositivas a las corporaciones transnacionales, eso es bien de país bananero. Ningún país desarrollado hace eso. La Argentina tiene suficientes ventajas competitivas para no dar ese nivel de privilegios irracionales que le hacen daño al país. Eso está mal. Pero hay algo más grave, que es un subtexto, que a veces pasa por debajo del radar, que es ¿qué es lo que van a hacer esos capitales en Argentina? ¿Qué van a venir? ¿A poner data centers para que sistemas de inteligencia artificial operen en la guerra fría que tienen contra China? ¿Y la Argentina va a ser una pieza geopolítica de una guerra fría ajena
que se va calentando cada día más. ¿Van a desarrollar drones para bombardear pueblos pobres? ¿Van a desarrollar experimentos de biotecnología? Eso no está claro. En la Argentina lo que vemos es que hay un desmantelamiento de los organismos y de las instituciones que pueden limitar y regular estas pulsiones aceleracionistas, transhumanistas, ilimitadas que tiene un sector de las corporaciones transnacionales, que está siendo cuestionado en todos lados, principalmente en los Estados Unidos. O sea, hay un fuerte cuestionamiento a la existencia de una plutocracia billonaria que controla más de lo que controla el propio gobierno. Me quedo pensando en esto de la coalición opositora que quiere que Milei no esté en el poder, por los medios constitucionales, dijiste con todo esto. ¿Hay una coalición, digo, visto desde afuera, visto del peronismo, uno lo que está viendo hoy día es una pelea casi de personas? Cristina, Axel, Máximo, qué sé yo qué. ¿A dónde primero? ¿Estás en eso? ¿Estás más cerca del sector que representa a Cristina, más de lo que representa a Axel? ¿Dónde estás? Yo creo en el perdón y en la reconciliación. Creo que tenemos una tarea primero, que es sanar heridas, perdonarnos, reconciliarnos, entre los que realmente creemos que la prioridad política hoy en Argentina es sacar a Milei y construir el post-mileísmo. Esa es la prioridad. Que todo lo demás son contradicciones secundarias, ¿no? Que hay una contradicción principal, que hay una contradicción esencial entre los que sostenemos valores humanistas básicos, el derecho de cualquier ser humano el reconocimiento de la dignidad humana, el solo reconocimiento de la dignidad humana, antes de los derechos, el reconocimiento de la dignidad que tiene cualquier ser humano, con independencia de su religión, de su raza, de su clase social, de su orientación sexual, que hay una dignidad inherente en cada ser humano que no puede ser violentada, mucho menos por el Estado. Tenemos obligación de sacar a este bandido de la Casa Rosada. Tenemos una obligación moral y una obligación histórica. Y frente a eso, todo lo demás se tiene que diluir. Se tiene que diluir. Es menos importante. Hay que bajar el ruido. ¿Vos sentís que se está bajando el ruido? Yo voy a trabajar para eso, para bajar el ruido. Primero bajar el ruido. Primero tratar de no ser parte del ruido, ¿no? Y si soy parte del ruido, pues, yo estuve como 2 meses sin hablar. Estuve reflexionando en cosas. Y la política, todas las actividades de exposición pública requieren que te la creas un poco. Si no te la crees un poco, no te pones enfrente. No te pones enfrente. Todas las actividades humanas. Todas las actividades humanas. Un poquito te la tenés. Sí, si no. Ahora, hay una tentación de la soberbia en la que yo he caído sistemáticamente, que te hace pelear con la gente, porque de repente crees que tenés la verdad revelada, entonces empezás a señalar con el dedito a todo el mundo y repudiar a todo el mundo, y ahí, viste, santos y pecadores van a la misma bolsa, no discernís correctamente. Yo me la pasé haciendo esa cagada sistemáticamente toda mi vida y seguramente la voy a volver a hacer. Pero por lo menos trato de tomar conciencia, ¿no? No tengo la verdad revelada, no la tengo. Tengo una verdad relativa, una parte seguramente de la verdad, una posición que puedo ver a partir de mi contacto cotidiano con los sectores populares, en un sentido amplio, ¿no? Sectores más pobres, sectores trabajadores, de estar en la calle mucho, de invertir mucho tiempo en hablar con el cartonero, con el pibe que anda rápido, con el más encumbrado de los empresarios, no importa, pero hablar con los actores sociales reales. Tengo un pedacito de la verdad, pero no tengo toda la verdad. Y tratar de dejar de nominalizar, ¿no? O sea, porque eso genera heridas, nominalizar. Sí te puedo decir que veo que hay una disociación entre, por ejemplo, se vio con el tema de la extranjerización de la tierra, que se caiga la ley fue producto de un enorme movimiento de la sociedad. Y después, con independencia de quiénes sean, con independencia de que los distintos actores que hayan intervenido desde la superestructura política para convencer a algún senador de que no vote, o a algún gobernador de que no vote, que eso pasó, yo lo vi, ¿no? Es cierto que existió. Pero pretender que fue la política, que fuimos los dirigentes, los que logramos sacar los capítulos de fuego y extranjerización de la tierra de esa ley, es una falta de respeto, primero a la gente que estuvo comiendo gases 4 horas en la calle, segundo a todas las voces que, pudiéndose quedarse cómodos en su casa sin que nadie los putee, se pronunciaron, y tercero a la inteligencia de cualquier persona cuando se de frente. Esto no fue producto de que los dirigentes somos unos genios y sabemos hacer unas roscas extraordinarias y le volteamos las leyes a Milei. Fue producto de la gente. Quedaron atrás del reclamo social, popular. Es así. Entonces, nuestra obligación es tratar de ser un canal de expresión
de ese reclamo social, de ser una caja de resonancia de ese reclamo social y entender que no somos los dueños de la historia, que por lo menos en nuestra concepción los protagonistas de la historia son los pueblos y los dirigentes con suerte podemos expresar si interpretamos bien ese sentimiento de los pueblos, que es nuestra tarea. ¿Estás viendo termómetro de la clase dirigente para interpretar eso? No, por eso te digo, yo veo que hay una disociación. Esa disociación se expresa, por ejemplo, cuando se invierten las prioridades. Y la prioridad se pone en contradicciones secundarias, en disputas de facciones, en la incapacidad del perdón y la reconciliación, ¿no? Y no se pone en la misión histórica que tenemos que sacar a Milei. Entonces, yo esto no lo puedo nominalizar porque sería también incurrir en lo mismo que subir al ruido, ¿no? Porque también muchas veces he sido parte de eso, porque no es algo que se hace de maldad, es algo a la que la propia dinámica de la política te termina llevando, que es una especie de disputa de posiciones, ¿no? Disputa de posicionamientos. Se discuten posicionamientos y no estrategias. Porque también hay una cosa que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, que al reducirse la potencia de la democracia, se produce una especie de darwinismo social inverso, es decir, queda lo más chato en la política. No hay una supervivencia del más apto, hay una supervivencia de lo más chato. Entonces las discusiones se achatan. ¿Por qué? Porque se acható la importancia de la política en el ordenamiento de la vida social. La importancia de las corporaciones, la importancia de la omnipresencia de las redes sociales, la importancia de los poderes fácticos es tan grande y la importancia de las políticas públicas se va achicando tanto que se achata mucho lo que alguna vez se llamó la clase dirigente, porque la clase dirigente termina no dirigiendo nada. No, claro. No, aparte yo comparto este achatamiento, también se lleva en lo discursivo o en el supuesto debate. Estás criticando, pero eso de Cristina. O sea, de vuelta, la nominalización de la... Y achatás el discurso. Está hablando con Grabois. Entonces está es muy difícil tratar de estoy debatiendo ideas. O sea, no me gusta lo que pasa con la universidad, no me gusta lo que pasa con los discapacitados, no me gusta lo que pasa con la ley de tierra, no me gusta lo que pasa con la ley del libro. Y sí, estoy hablando de esto. Bueno, es que es así. Y las redes sociales agravan eso porque, primero, hay una cosa binaria que es like, claro, dislike. Hay una matriz binaria que reduce todo a dos opciones antagónicas que en general son falsas disyuntivas. No va la cosa por ahí. Y después el disciplinamiento que generan los mecanismos por ahí más algorítmicos automatizados de hostigamiento que sufre cualquiera que emite una opinión, cualquiera que se la juega, digamos, ¿no? Algunos que son más sistemáticos, más algorítmicos, más, si se quiere, espontáneos, que no son tampoco tan espontáneos, y otros que son operativizados desde el poder, ¿no? para disciplinar. Bueno, hay que tener coraje, es un momento que hay que tener coraje, digamos. El miedo se contagia, el coraje también se contagia. Y cuando hay coraje, cuando aparecen voces, se empiezan a romper ciertos pactos implícitos que hay en el poder para poder avanzar con cosas como las que vos mencionaste, como todos los sectores que fueron afectados, que son casi, eran consensos, yo creo que siguen siendo consensos sociales de la que la universidad pública en Argentina... No hay duda, que la salud pública no hay duda. Creo que siguen siendo consensos sociales, que puede haber una minoría intensa, fanatizada por la ideología del gobierno, que considere que la destrucción de la universidad pública es un acto de justicia. Como puede haber gente fanatizada que considere que destruir un coro de niños es una gran hazaña. La verdad, destruir un coro de niños, que querés mostrar que sos un villano. Es casi una forma de decir me cago en todo. Y hacen propaganda con ese me cago en todo. O sea, trabajan desde el me cago en todo y trabajan desde la atracción que eso genera en una sociedad donde hay mucha frustración. Entonces, el pistolero del barrio tiene atractivo cuando hay un momento de frustración. Yo eso lo veo. Hablale al... No sé cómo describirlo, pero un ciudadano laburante que la está peleando, que no está fanatizado en ninguno de los sectores, que dice, no, mira, yo me hinché las bolas de lo que fue Alberto, no quiero poner nombre, pero me hinché, no quiero más esto y todo esto. Bueno,
pero a su vez no estoy cómodo con esto. ¿Qué me ofrecen ustedes? Primero te hago una reflexión sobre eso. Hay muchos, creo que ya la mayor parte de la sociedad argentina no quiere esto, no quiere volver atrás. El planteo mío es que ya estamos en el segundo cuarto del siglo XXI. Hay que mirar el segundo cuarto del siglo XXI. Que el fenómeno de la nueva configuración del mundo del trabajo hay que abordarlo a partir de una percepción realista de lo que pasa en la sociedad argentina y en el mundo en este momento. Y que ese laburante que no llega a fin de mes, puede llegar a fin de mes, le puede alcanzar la plata. Y le puede alcanzar la plata incluso trabajando menos horas. De hecho, y esto también es pensamiento del Papa Francisco, y yo soy un soldado del Papa Francisco, ahora que no está mucho más, trabajar menos horas para que haya más trabajo, la reducción de la jornada laboral, es una forma de incrementar los puestos de trabajo. Es mentira que las medidas que tomó el gobierno en su reforma laboral incrementan los puestos de trabajo. Ya se tomó la reforma y no se incrementaron, sino que disminuyeron la cantidad de puestos de trabajo en el sector registrado. Después, abordar correctamente. Yo hablo mucho con la gente que labura en plataformas. De reparto, de transporte, de compraventa, porque son cientos de miles de personas que lo hacen como trabajo complementario o que lo hacen como ingreso principal. La desregulación absoluta de las plataformas, que hasta le roban el derecho a desconexión a la gente porque está todo el tiempo mandando notificaciones, o de que agarres un préstamo, agarrar el préstamo, después te cobran intereses usurarios que son responsabilidad también de un Estado cómplice que no quiere regular las tasas de interés, que es una barbaridad, que no pasa en ningún lugar del mundo, hasta que las tarifas por un viaje se definen de manera totalmente arbitraria, sin reglas, no hay reglas. Entonces, uno, si lo mira con espejo retrovisor, dice, toda la gente que trabaja en plataformas tendría que estar en relación de dependencia con un recibo de sueldo, trabajando 8 horas más una de almuerzo en una oficina. No, eso no va a pasar. No va a suceder eso. Pero sí puede haber formas en las que sea justo la remuneración por las nuevas formas de trabajo. Nosotros, cuando arrancó el siglo XXI y yo arranqué mi militancia, vimos que el fenómeno de la exclusión y el descarte, por eso la fundación del Movimiento de Trabajadores Excluidos, era algo que había llegado para quedarse. Que iba a haber un 25% de la población como mínimo descartada del proceso productivo formal. Y que había que darle una organización comunitaria a esas tareas, ¿no? De reciclado social, los cartoneros, o incluso a industrias de muy mano de obra intensivas como la indumentaria, que está totalmente informalizada, ahora además está destruida, ¿no? Se destruyó completamente. Bueno, darle una estructura comunitaria a las tareas de cuidado, en los barrios, el reconocimiento al rol de esas, sobre todo mujeres, que se ponen el barrio al hombro y que son las que abrazan a los pibes, donde no llega el mercado, pero tampoco llega el Estado, que todo ese sector, que son millones de personas que realizan esas tareas, que la gente que trabaja en los espacios públicos, que hoy, un tipo se pone a vender paltas, le pegan, lo golpean, lo lastiman, y hay políticos que suben eso a internet como si fuera una proeza, ¿no? Hay que ser un villano y hay que ser un cobarde para hacer eso. Bueno, pero que todo eso no puede estar en manos de la informalidad absoluta y el desorden, que hay que encontrar un orden comunitario. Eso era una parte, ¿no? Está. Dejé dos cosas que quiero detener un segundo. Reducción de la jornada laboral. Hoy es 48 la máxima, no sé, la llevas a 38. Pues sí, esto genera nuevos puestos de trabajo. ¿Pagados cómo? Pagados por el aumento de la productividad, el aumento de la productividad que va a generar la inteligencia artificial y que va a generar las nuevas tecnologías, que ya está generando el aumento de la productividad en muchos sectores y que va a llegar eso a la Argentina, la traducción lógica de eso es una reducción de la jornada laboral y una mejor distribución de la riqueza, si no se quiere vivir en un mundo totalmente desigual y excluyente, ¿no? Esto es cuando Elon Musk plantea, fíjate la contradicción con el planteo de Milei de la emisión. Elon Musk plantea, va a haber un ingreso, no un ingreso básico universal, un ingreso alto universal, lo pone high, en mayúsculas, porque se terminó la economía pensada desde la escasez. Pensar la economía desde la escasez, como se pensó históricamente la economía, es decir, cómo administrar la escasez, es un error. Los que vamos a tener que administrar es una economía de abundancia. El problema no va a estar más del lado de la productividad. La productividad va a estar dada por los avances tecnológicos que son producto
del trabajo intergeneracional de millones y millones de seres humanos en el mundo, no de 7 corporaciones de Silicon Valley, no del Estado chino, del trabajo de millones y millones de personas en todo el mundo durante generaciones. Ese aumento de la productividad va a generar una economía de abundancia, donde el dilema más grande va a ser cómo se distribuye eso. Cómo se distribuye el tiempo de trabajo, cómo se distribuye el tiempo libre, cómo se distribuyen los bienes y servicios. Entonces, ¿va a ser a través de un ingreso universal, donde todo el mundo tenga cubierto un piso de derechos? Puede ser una opción. ¿Va a ser a través de una reducción generalizada de la jornada de trabajo para que haya más puestos de trabajo que, digamos, socializando las horas de alguna manera de trabajo? Puede ser otra opción. Lo que claramente no va a suceder es que si seguimos teniendo los modelos del siglo XX o del primer cuarto del siglo XXI y no pensando en grande, en lo que viene para la Argentina, vamos a poder salir exitosamente de una coyuntura que hoy se ve terrible y oscura. Vos me preguntabas qué es lo que yo le planteo a una persona, un laburante, ¿no? Porque más allá de todo esto, que para mí es importante, a cualquier laburante, con cualquier laburante, yo lo tengo, con los más humildes y con los más titulados, dar las discusiones profundas, porque la gente no es boluda, la gente ve que esto se viene, que esto ya lo está empezando a afectar. O sea, un pibe de una barriada que labura en una moto tiene un dispositivo muy sofisticado en la mano, que se llama teléfono celular, donde un software muy sofisticado lo está mandando de un lado para el otro. Entonces, cuando yo hablo de inteligencia artificial, estoy hablando con ese pibe también. Cuando yo estoy hablando de claridad algorítmica, es decir, que el algoritmo que lo manda de acá para allá o le pone una tarifa, la tarifa que le ponga no sea abusivamente baja, o que si la vendedora de una plataforma de venta 3 veces no pudo contestar una pregunta en el tiempo y forma que considera esa plataforma para darle el puntaje, se lo tiene que apuntar, le suspenden la cuenta y le arruinan la vida. Es decir, la nueva tiranía de patrones sin rostros. Yo estoy hablando con ese ciudadano normal también. O sea, no hay que achatar la discusión para hablar con el ciudadano normal. Pero si lo queremos llevar al plano de qué podemos ofrecer para un próximo periodo electoral, podemos ofrecer, no tengo ninguna duda, una economía que priorice el trabajo, en todas sus formas, como dice la Constitución. El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes. Eso dice la Constitución. No solamente el empleo registrado con convenio colectivo y 8 horas de trabajo, que es patrimonio de un sector de la clase trabajadora que hoy no es mayoritario. Y cada vez más restringido. Cada vez más restringido en todo el mundo. El trabajo en todas sus formas. En las formas de cuentapropistas, autónomos, en la economía popular, en la economía comunitaria, en la economía de plataforma, en los que exportan servicios, en los que trabajan en los nuevos medios digitales, etc. Y eso quiere decir básicamente, entre otras cosas, no es lo único, que te alcance. Que te alcance. Y hoy hay ya muchos economistas liberales que le están diciendo al gobierno, aflojá un poco con la ancla inflacionaria del dólar, pues estás reventándole la vida a la gente. Sí, y de los liberales más conservadores. Sí, o sea, ya te estás pasando de rosca. La otra pestaña que abriste es soy más francisquista que nunca. Con el respeto del ser vos un católico, pero ¿te seduce el discurso de León XIV? Me parece que León es una continuidad de Francisco. Y da en el clavo de Francisco, planteaba ya hace más de 10 años cómo estaba apareciendo el paradigma tecnocrático. En Evangelii Gaudium habla del paradigma tecnocrático, que es la alianza entre la alta tecnología y los sectores financieros concentrados. León saca su encíclica, Magnifico Humanitas, en la misma fecha que el León anterior, el León XIII, había sacado Rerum Novarum, que es sobre las cosas nuevas. Eso quiere decir Rerum Novarum, sí, sobre las cosas nuevas. Y él saca una versión nueva de sobre las cosas nuevas. Y en ese sobre las cosas nuevas, lo que nos dice es, miremos al ser humano, no miremos la inteligencia artificial, miremos al ser humano en tiempos de la inteligencia artificial, miremos la situación de los seres humanos. Y esa visión humanista, donde ponerle límites a los sectores concentrados del poder, no es un ideologismo, sino que es la contracara de pelear por la justicia social, pelear por la igualdad de oportunidades, pelear por un mundo donde los valores humanos reinen, ¿no? Que es el reino de Dios,
desde el punto de vista nuestro, que el reino de Dios va a llegar en el fin de los tiempos, pero que ya está entre nosotros y nosotros tenemos la tarea de ampliarlo, ¿no? De ampliarlo, y que tiene que ver con la concepción de que existe el bien, de que existe algo que está bien, no en el relativismo absoluto, donde todo vale lo mismo y todo es según mi criterio. Yo creo que León es una continuidad con Francisco, desde luego. Para mí Francisco es un ser extraordinario y inigualable, ¿no? Eso no. Pero que León es un digno sucesor de Francisco. No, me parece que soy discreto porque no está más Francisco. ¿Por qué no vino a la Argentina? Él tenía un buen chiste que era: yo estuve 75 años en la Argentina, decía. Él hizo su obra en la Argentina y tenía que hacerlo en otros lugares del mundo. Y ahora va a venir León, que es su sucesor, digamos, ¿no? O sea, la Iglesia Católica es apostólica, entre otras cosas, ¿no? O sea, católica quiere decir universal, ¿no? Porque tiene un planteo universalista, es decir, de todos los seres humanos, de todos los pueblos. Y es apostólica porque creen que hay una sucesión, creemos que hay una sucesión que viene de Pedro, de San Pedro, de los apóstoles, hasta el día de hoy. Y esa sucesión es independiente, si se quiere, a la fragilidad humana de los papas que hubo, ¿no? Porque estuvieron los Borgia, estuvo Francisco, estuvieron los Borgia, digamos. Estuvo la Inquisición y la quema de brujas, y también estuvo Fray Bartolomé de las Casas protegiendo a los pueblos originarios de la esclavitud. Es decir, hubo pecado, pero donde hubo pecado sobreabundó la gracia, dice, ¿no? Hay una sucesión, hay una continuidad, hay una idea de trascendencia, hay una idea de no se termina Francisco cuando muere Francisco. O sea, Francisco sigue viviendo en León, en su sucesor, ¿no? Entonces, viene León, y está Francisco cuando viene León, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Te escucho, me quedó mucho una expresión que dijiste y que me pone a pensar que uno puede ser malvado, malo, cruel, etcétera, etcétera, pero es una condición humana tener remordimiento. Me choquea el tipo que no tiene remordimiento, que hace la maldad y goza, se solaza con eso, ¿no? Te escucho hablar como muy profundamente sereno, lo cual me gusta esto que dijiste: yo me mandé muchas cagadas, dedito, etcétera, etcétera. ¿Y si gana Milei otra vez? Hay que tener conciencia también de los tiempos históricos. 4 años en la historia de un país no determina la historia de ese país. Yo creo que el pueblo argentino tiene raíces profundas. Y tiene raíces profundas en eso que en algún momento llamaban el crisol de razas, ¿no? El mosaico. Por eso cuando vemos estas expresiones agresivas contra la migración, como está de moda en Estados Unidos, que estaba de moda, porque ya dejó de estar de moda, porque la gente la verdad que no le gustó que empiecen a matar, primero a hacer esas redadas brutales, a abrir campos de concentraciones y a matar ciudadanos norteamericanos que se oponían a eso, digamos, ¿no? ¡Pum, pum! Bueno, la gente, acá llega un poco los que son lamebotas ideológicos, culturales, políticos, económicos del norte, les llega un poquito tarde a veces las cosas. Entonces, se suben a eso, porque en su espíritu está esa crueldad, y desprecian a los migrantes cuando nosotros somos un país de inmigrantes. A mí me sorprende mucho, o sea, quiero decir, me parece razonable que una persona que puede costearse un viaje pague su seguro médico, obvio, me parece razonable que si una persona que está en situación de emergencia sea atendida por la salud pública. Sí. Somos casi todos hijos de inmigrantes. Yo digo, nadie se acuerda que hubo un padre, un abuelo, un bisabuelo que a lo mejor necesitó y ahí la Argentina estuvo, sí. Y está bueno que haya estado. Obvio, si no te acordás de tus raíces, no vas a poder proyectar el futuro. Es como cuando esa gente que nace en una condición sencilla y se vuelve multimillonario y se olvidó de todo, se olvidó de quién era, se olvidó del barrio, se olvidó de sus amigos de la infancia, y ya no es más nadie. Ganó todo, pero perdió su identidad. Un país, un pueblo que se olvida lo que fue de sus raíces, su identidad solidaria, diversa, de esa apertura, de esos brazos abiertos que recibieron, que saben recibir, y se convierte en algo cerrado, en algo duro, en algo sin corazón, en algo sin capacidad de apertura al que viene necesitado, porque nuestros abuelos y bisabuelos españoles, portugueses, italianos, vinieron muy pobres a la Argentina. Muy pobres.
algunos al borde de la inanición. Y Argentina tuvo esa capacidad de construir un crisol de razas con nuestros pueblos originarios. Te vuelvo al principio. Sí. Y si gana la elección Milei del año que viene, ¿qué explicación le encontrás? No, que ganar una elección no determina el carácter de un pueblo, pero también Francisco hablaba del peligro de los salvadores sin historia, ¿no? Milei se presentó como un salvador sin historia. Él no reconocía una historia y se planteaba como un salvador. Y eso tiene su atractivo. Y también hay algo en el orden del falso profeta, que te promete que después del desierto está la tierra prometida. Que es verdad que muchas veces hay que atravesar un desierto. Es así, es la historia de la humanidad, la historia de cada ser humano. Todos tenemos que atravesar desiertos. Pero el falso profeta te miente. Y lo que es un desierto no te lleva a ninguna tierra prometida. Eso es lo que yo creo que es Milei. Y por ahí hay gente que sigue creyendo en el falso profeta, porque los falsos profetas saben mentir y tienen ese don, entre comillas, que incluso a mí me pasó con Milei. Digo, este tipo cree en lo que está diciendo. Ya no pienso más eso. Yo pienso que no es un problema de si creo o no creo en lo que está diciendo. Es un problema que no tiene ningún registro del daño que causa. No tiene registro. Cuando causa daño, no tiene registro. Es una persona que no va a pedir perdón. Nunca lo vas a escuchar pidiendo perdón. Ni en público ni en privado, porque no tiene remordimiento. Porque perdió ese elemento de la sensibilidad humana que es, che, esto que hice dañó a alguien. ¿Te da algún tipo de curiosidad intelectual, Milei? Sí, me da curiosidad intelectual, en el sentido de, tampoco creo que tengo totalmente descifrada a esa expresión de un momento histórico, porque Milei es la expresión de un momento histórico también, de un momento muy loco en muchos lugares del mundo, de un momento de ruptura de pactos civilizatorios, ¿no? Cuando, no la voy a spoilar, pero cuando en la Odisea, en la película de Nolan, que es una versión libre del poema, lo que vemos que sucede en la guerra de Troya, ¿no? que es lo que cuenta la Ilíada, no la Odisea, pero con el engaño que implica el caballo de Troya, que es una violación a las normas de la guerra, porque además era un engaño y una ofrenda religiosa. Nolan lo toma de una manera interesante, que dice, bueno, con esto se rompe el pacto civilizatorio. Y aparece un periodo de mucha crueldad, de mucha violencia, de derramamiento de sangre, porque se rompió un pacto civilizatorio que había que, con este tema no se jode. La guerra se hace de determinada manera, no se cruzan estos límites. Y estamos en un momento de ruptura de pacto civilizatorio. ¿De qué puede salir de esto? Puede salir una nueva sociedad mucho mejor, ¿no? También cuando se hablaba de la pandemia, que a veces nos olvidamos de que pasó ese evento. Y con una consecuencia que todavía no mensuramos. No mensuramos. Fue un evento totalmente traumático. Bueno, de esa salimos mejores, salimos peores, no salimos iguales. Yo creo que salimos peores. Yo creo que de este momento de tensión civilizatoria vinculada al desarrollo de medios de producción muy avanzados tecnológicamente, podemos salir mejores en la medida que, con el ejemplo de lo que pasó en pequeño, y a nivel nacional, con la venta, la rifa, la entrega de la patria en ese intento que hubo con la ley de extranjerización, si la sociedad argentina tiene ese espíritu y los dirigentes políticos tenemos la capacidad de encarnar ese espíritu, vamos a salir mejores. Entonces la respuesta a tu pregunta es, más allá de la curiosidad que a mí me pueda generar el personaje como expresión de un clima de época, si gana Milei, no solamente es una cuestión vinculada a un falso profeta haciendo bien su trabajo de falso profeta, sino a todo otro sector que no tuvo la capacidad de interpretar los signos de los tiempos, no tuvo la capacidad de interpretar los sentimientos y las aspiraciones de su pueblo, y que es corresponsable de esa manera del desastre. Esos son ustedes. Desde luego. Hay una corresponsabilidad, por omisión o por incapacidad, por negligencia o por impericia. Sí, si claro, por narcisismo o sí, por torpeza, por lo que fuera. Exactamente.
¿Cómo opera el narcisismo en la política, no? En la vida, en la condición humana, ya lo sé. Pero digo, ¿cómo se pone exponencial, cómo se muestra exponencial en la política, no? Y creo que cada vez un narcisismo más chato y más de bajo vuelo, porque es un narcisismo del instante, del Instagram. Se disuelve en el instante. Muy berreta. No es un narcisismo napoleónico. No es un narcisismo de Julio César, no es un narcisismo de General Perón, de San Martín, no, es un narcisismo... Ahora, yo sé que vos estás enamorado de Cristina y que no lo querés confesar. Yo siempre lo supe. Es la primera entrevista en la que no traje el nombre Cristina, para que no me retes. Pero no estoy enamorado, vos sabés lo que yo pienso, pero me hice el esfuerzo... Pero hiciste un esfuerzo muy grande. De no recordar lo que pienso de Cristina. Pero voy a decir algo, porque estamos hablando de esas personalidades, más allá de lo que cada uno piense, ¿no? Que son imponentes, que el día de mañana vos decís, va a haber una serie de Netflix. Probablemente. Va a haber una serie de Netflix. Hay una serie de Capone, qué sé yo, no sé. No, pero Capone es una personalidad extraordinaria. Más allá, por eso, cada uno puede pensar lo que sea. Okay. Pero que es una personalidad extraordinaria está fuera de discusión. Hasta ahí voy. De alto vuelo intelectual. Vos estuviste con ella. Una persona muy inteligente, muy formada, que ha leído mucho, que ha tenido mucha experiencia en la vida. Eso, en los últimos 10 años, se derrumba en mi generación, y un poquito más grande también, a diferencia de lo que fue la generación, podríamos decir, de los 70, con todos los errores y con toda la tragedia que hubo en los 70. Te sigo. Pero el nivel de formación intelectual de esa generación política no tenía nada que ver con la degradación de hoy. Pero escúchame, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se negaron a declararlo, no me acuerdo qué, a Juan José Saer, y lo vi a Maximiliano Ferraro enojarse. Yo digo, pero vos tenés idea que tienen idea quién es Juan José Saer. Con suerte leen 140 caracteres. Pero es así. Y es algo que no es excepcional, es la norma. Es la norma. Entonces, es un narcisismo muy berreta. Muy berreta. No es, si se quiere, algo que vos decís, bueno, es creativo, ¿no? Genera algo, un movimiento creativo. Pero sí opera muy fuerte y la única forma de salir de eso es con sentido de propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué haces lo que haces? Obvio. No volver a recordar eso. Me olvidé de mostrar tu libro, los dos son un desastre, que es La felicidad del pueblo. Ahí está el libro que recomiendo leer y que lo pueden encontrar en todas las librerías y iba a decir en Mercado Libre, pero más vale no digo. No, que vayan al Mercado Libre, no hay problema. Compren el libro, el problema no es la tecnología, el problema es cómo se instrumentaliza. ¿Y cuál es tu sentido de propósito? Y bueno, la felicidad del pueblo. Es un objetivo muy lindo, digamos. No va a haber un ministerio de la felicidad. Cuando nosotros seamos gobierno, no va a haber un ministerio de la felicidad. Porque la felicidad no se puede decretar. Hay una búsqueda individual en la felicidad también. O sea, el individualismo es una cosa, creer en el individuo y en sus búsquedas es otra. Son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Muy acertado lo que está diciendo. Yo creo en el individuo y en la búsqueda del individuo. De hecho, es lo que dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un texto maravilloso, que influyó mucho en los patriotas argentinos, que dice el derecho a buscar la felicidad, ¿no? Bueno, para tener ese derecho a buscar la felicidad, la política, la sociedad, tiene que generar las condiciones básicas para que todos podamos buscar la felicidad. Yo he visto momentos de felicidad muy intensa en gente muy pobre. Pero es mucho más difícil buscar tu camino a la felicidad si no tenés agua, luz, cloacas, si tenés una piecita donde estás viviendo con tus 3 pibes ahí, si no llegás no a fin de mes, no llegás a principio de semana, si no tenés agua potable, ¿no? Entonces si estás con la soga del cuello del alquiler, aunque sea de clase media, y no tenés perspectiva de vos o tus hijos, por ahí vos tenés una vivienda, pero que tus hijos no puedan tener su propia vivienda. Si la perspectiva es, bueno, me pelo el lomo en la universidad 7 años y después no voy a tener laburo porque no hay un horizonte para mí. Es mucho más difícil encontrar la felicidad si no hay límites al daño que está haciendo el mecanismo adictivo con el que están diseñadas las redes sociales. Asumo que no cambiaste de opinión, pero es la pregunta fetiche final del programa. ¿Nos morimos y qué pasa? Vamos a ser juzgados y probablemente la misericordia de Dios permita que vayamos al cielo. Vos decís que me toca un toque de purgatorio. Yo no creo. Vos sos bueno.
¿Yo qué? Vos sos buena persona, creo que sí. No, no vas a tener mucho problema. Bueno, me Puede gustó. ser un toquecito de purgatorio, pero me parece que ya lo definimos como una idea antigua esa. ¿No? Sí. Gracias por venir. No, a vos, de verdad, gracias. cuídate. Sabía-